Buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Carla Álvarez. Voy a hacer ahora una presentación sobre violencia, criminalidad y desinstitucionalización. Yo soy de Ecuador, soy docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales y me dedico básicamente al estudio de los temas de violencia, de seguridad, de políticas de control de armas, de drogas y bueno. Ahora le agradezco mucho a Norberto por haberme invitado a compartir con ustedes. Bien, dicho esto, sin más voy a empezar. También tengo que explicar que me voy a centrar en el caso Ecuador y que voy a explicar un poco la relación que hay entre estas tres variables que conforman el tema de mi presentación. Entonces, lo primero, un poco para ubicarnos geográficamente, es que Ecuador es un país que está ubicado al norte de América del Sur. Es el quinto país más pequeño del subcontinente y, pues, por ser tan pequeños, por no haber vivido las crisis políticas y las crisis sociales y de violencia que vivieron Ecuador y Perú, pues hemos construido un imaginario de nosotros mismos como de isla de paz. Pero yo cuestiono mucho este imaginario, no creo que corresponde a toda la realidad y definitivamente en este último tiempo hemos pasado de ser una isla de paz a ser una isla de terror. Para empezar, los indicadores nuestros tienen un repunte de violencia en el año 2010, que llegamos a tener 18 muertes por cada 100.000 habitantes, más o menos. Es como una de las cifras más altas que habíamos registrado en la historia del país. Y a partir de eso se empiezan a tomar una serie de políticas públicas que lograron reducir la violencia, de tal suerte que para el 2017, pues nosotros tenemos una reducción tan importante que llegamos a bajar de 18 muertes, la tasa de 18 muertes, a 5 muertes por cada 100.000 habitantes. Ahora, esa situación se ha revertido y a partir del 2018 nosotros vemos un crecimiento muy significativo hasta llegar a cerrar el 2022, diciembre del 2022, con un aproximado de 4.500 muertos, que es más de lo que se refleja en la tasa, son 1.000, o en el gráfico, son 1.000 muertos más, tenemos una tasa de 25.5 muertes por cada 100.000 habitantes, y bueno, ya hemos superado todos los récords históricos, y esto, claro, el mayor incremento de la violencia se da en los 2 últimos años, donde empezamos a vivir que como una especie eh, de terror en la sociedad, porque a las muertes se suman también la delincuencia, los robos, el sicariato, las extorsiones, es decir, tenemos una situación muy complicada. Bien, ¿cuándo empieza este incremento de la violencia? ¿Cómo se puede rastrear? ¿Dónde lo podemos ver? Podríamos decir que la violencia empieza en el año 2018. Nosotros despertamos del 2018, los primeros meses, en febrero, con un ataque a un cuartel policial por parte de este señor que está en la foto de aquí abajo, no sé si lo pueden ver, es un señor que se llama o que está bautizado con el alias Guacho. Bueno, este señor es un miembro o es el jefe, fue el jefe del Frente Oliver Sinisterra, que es un frente de disidencias de las FARC, que empezó a operar en la frontera de Ecuador y de Colombia. Y pues puso un coche bomba que destruyó un destacamento policial en la ciudad costera de Esmeraldas y inmediatamente secuestró a 3 periodistas del diario El Comercio, que son los periodistas que están aquí, los 3 rostros con el recuadro de fondo negro. Y bueno, a partir de eso nosotros hemos vivido una escalada de violencia con ataques de coches bombas en las ciudades, y aun cuando se logró apresar a Guacho y bueno, después em, eh, contener su actividad, porque él después murió en un combate también, pues aún a pesar de esto, la delincuencia y la criminalidad empiezan a tener como un incremento muy significativo.
Bueno, esto en el 2018. En el 2019 tuvimos un año que fue convulso, que tuvimos una protesta social muy grande, que tuvo réplica en Colombia, en Chile, y tuvimos como una movilización interna muy fuerte, porque el nuevo gobierno, recordemos que en el 2017 nosotros tuvimos un cambio de gobierno, pasamos del gobierno del famoso presidente Rafael Correa al presidente no tan célebre Lenín Moreno y ahora actualmente estamos en el gobierno del presidente Guillermo Lasso. Entonces, en el 2017, pues nosotros habíamos asumido el liderazgo y el gobierno de Lenín Moreno con un plan de gobierno distinto al que ejecutó. Entonces, habíamos aceptado o votado por un plan de gobierno de corte progresista y el gobierno, pues, por distintos motivos que no tienen que ser explicados a detalle, por distintos motivos cambia su plan de gobierno y entra dentro de una lógica de neoliberalismo, que en términos de políticas sociales y en términos de políticas públicas implicó una desinversión en el sector social a nombre de la austeridad estatal y a nombre de la reducción del gasto público. Entonces, bueno, en esta convulsión que habíamos pasado todo el fin del 2019, llegamos al 2020 y tenemos que enfrentar, claro, la pandemia en condiciones de desinstitucionalización de la salud, de la educación, reducción del empleo, etcétera, pero principalmente hay una fragilidad en el campo de la salud. Y esto frente a la situación o frente a la pandemia de COVID que todos vivimos, pues desató unos niveles de mortalidad, pero como muy elevados. El Ecuador fue uno de los países que más sufrió durante la pandemia de COVID. Durante los 3 primeros meses de la pandemia, nosotros tuvimos más de 30.000 muertos en exceso, una verdadera mortandad. Y claro, el país no sufre de manera homogénea. Las ciudades que más sufrieron fueron las costeñas y entre ellas una, la ciudad de Guayaquil, que es la ciudad donde yo vivía. De hecho, yo viví este momento que les voy a relatar, este episodio, y es como un momento muy, muy complejo de la historia, porque claro, ante el colapso de los servicios de salud, de los servicios sociales, forenses, de los servicios funerarios, pues hubieron muchas familias, y esto lo puedo constatar porque vivía en esa ciudad, pues hubieron muchas familias que vieron morir a sus familiares dentro de casa y pues para evitar los contagios del COVID. Recuerden que en el primer momento no teníamos controlada la situación, no sabíamos con certeza cuáles eran los mecanismos de transmisión del virus. Entonces, mucha gente tuvo que sacar a sus familiares muertos de sus casas. Claro, y esto se comprende en una ciudad con una temperatura promedio de 30 grados centígrados, donde la descomposición de los cadáveres es inmediata y donde había que proteger al resto de miembros de la familia. Entonces, mucha gente empieza a sacar a sus cadáveres y tenemos como una situación absolutamente eh, caótica y como muy dolorosa para la situación. De hecho, aquí hay una foto donde vemos una banca, hay un cuerpo envuelto y el cartel del cuerpo dice, y además con un parasol, para que nos demos cuenta de las circunstancias de calor, con un parasol y un letrero que decía, lo siento, tratamos de llamar, pero nadie nos atendió. Entonces, bueno, vino muy complicado ese 2020 con esta COVID que nos golpeó muy fuertemente. Entramos al 2021 en febrero con una masacre carcelaria de dimensiones bíblicas y a partir de eso empiezan a suceder varias masacres carcelarias, incluso el año 2022 sumamos 9 masacres con más de 400 muertos en una masacre, me parece que fue la de noviembre, hubo más de 120 muertos y bueno, una situación nunca antes vista y bueno, con muchas responsabilidades de las autoridades. Y como ya les había dicho, se presentan casos de coches bomba, se presentan también eh, muchísima violencia intrafamiliar, los femicidios en el 2022 crecen. Bueno, es decir, una historia de terror. Ante esta situación, pues los ecuatorianos nos sentimos así, como pasando por ese puente con un vértigo enorme, ¿no? Este es un puente real, es un puente que queda en Montenegro, en Europa,
pues probablemente es uno de los puentes más altos del mundo. Esto es lo que sentimos, ¿no? Y empezamos a preguntarnos, ¿por qué se dio esta violencia? ¿Qué la ocasionó? ¿Por qué tiene lugar? ¿Qué es lo que pasa? Para un país, recuerden que somos un país que tiene un imaginario de que somos una isla de paz. Vivir estas circunstancias no solo rompe nuestra identidad, sino que adicionalmente nos pone en una situación de inseguridad, pero muy grave. Hay varias explicaciones sobre por qué hay este incremento de la violencia y cuáles son sus relaciones. Yo ahora les voy a presentar 3 explicaciones. La explicación número 1 es una explicación de orden política y las 2 otras explicaciones son más de orden académico, ¿no? La explicación política, es decir, ¿qué hizo el gobierno? ¿Por qué está pasando esto que está pasando en Ecuador? Lo primero que tenemos es que se dice que con la salida de la base militar de Manta, porque Ecuador tenía una FOL, una base de una base militar norteamericana en una ciudad costera que se llama Manta, se conoce muy comúnmente como la base de Manta, esta instalación que estuvo presente durante 10 años hasta el 2009, cuando constitucionalmente sale del país, esta base de Manta, ¿no? Entonces, el gobierno actual dice que cuando el expresidente Rafael Correa eliminó la base de Manta a través de esta constitución que votamos todos, pues lo que pasa es que se produce un pacto mafioso. Es decir, el correísmo o el presidente pacta con los grupos de narcotraficantes para evitar que haya un crecimiento de la violencia y que con eso, pues los narcotraficantes no eran vigilados por la base de Manta, podían traficar libremente a través del territorio ecuatoriano y no mataban a la gente y estaban en paz y que eso es el resultado, ¿no? Em, Además se dice que eh, una evidencia de este argumento es que las incautaciones crecieron notablemente a partir de la asunción del nuevo gobernante, sobre todo en el 2017 de Lenín Moreno, y bueno, de Guillermo Lazo también, el presidente actual. Y el presidente actual se atribuye la incautación de más de 400 toneladas de droga durante los primeros meses de su gobierno. Entonces, él dice, la incautación de drogas es el problema y eso ha desatado la violencia y nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo y estamos luchando contra las mafias de narcotraficantes. También dice que el crecimiento de las incautaciones es proporcional, es muy proporcional al incremento de las muertes violentas en el país. Bueno, esto, estas explicaciones encubren algunos datos. Primero, en el 2021, el Ecuador incautó 220 toneladas de drogas. Esta fue una incautación récord en la historia del país. Para el 2022, las incautaciones fueron 190 toneladas. Es decir, hay un 14%, 15% menos de incautaciones entre el 2021 y el 2022. ¿Por qué se da? Bueno, en parte porque en el 2021 veníamos de salir de todas las restricciones y de las políticas de austeridad y de confinamiento del 2020, y entonces se plantea, hay algunos analistas que plantean que hay un represamiento en la distribución o hay un represamiento, sí, en la distribución y en la colocación en los mercados de consumo de drogas, y que ese represamiento lo que hace es incrementar la disponibilidad de producto y que con eso en el 2021 hay una sobreabundancia de droga, de cocaína específicamente, que empieza a buscar lugares por donde salir y que a esto se debería. Por otra parte, pues, y es importante decir esto, la violencia entre el 2021 y el 2022 no crece en la misma proporción que las incautaciones de drogas, porque recuerden que las incautaciones de droga en el 2022 decrece un 15%, pero la violencia no, la violencia crece significativamente. De hecho, pasamos como de una tasa más o menos de 18 muertes por cada 100.000 habitantes a una tasa de 25 muertes. Es decir, la incautación baja, pero la violencia no. Eso un poco desbarata el argumento del gobierno y también se desbarata el argumento
otros casos internacionales. Por ejemplo, Perú, que es uno de los mayores productores de cocaína del mundo, tiene apenas una tasa de 4.3 muertos por cada 100.000 habitantes. Y hoy por hoy, Ecuador tiene una tasa de violencia superior o de homicidios intencionales superior a la tasa que ostenta Colombia. Y recordemos que Colombia es como el principal productor de hoja de coca del mundo y bueno, es decir, estamos ya superando los niveles de lo permitido. No, esto no se podría explicar únicamente con esta supuesta lucha contra el narcotráfico que se está llevando desde el gobierno y desde la oficialidad. Nos sentimos otra vez con vértigo, ¿no? Con vértigo porque y nos volvemos a preguntar qué es lo que está pasando. Entonces, como les digo, hay las comparaciones internacionales no nos permiten, nos dicen que estamos, que la violencia está creciendo de una manera exponencial, demasiado significativa. También vemos que, como les había puesto el caso de Perú, que no tiene tantas muertes pese a su producción de droga. El caso de España, hace como unos 3 o 4 meses tuvieron en la incautación la mayor incautación en el mundo de cocaína, fueron como 30.000 kilogramos de cocaína, alguna cosa así como muy, muy grande. Y bueno, España no reúne ni un homicidio intencional por cada 100.000 habitantes en la historia reciente. Es decir, el narcotráfico no siempre tiene que ser tan violento como está ocurriendo en el Ecuador. Y a nivel interno del país, las provincias con mayores incautaciones tampoco son las más violentas. De hecho, Guayas o Guayaquil, que es el puerto principal del país por donde sale la mayor cantidad de droga y donde se incauta el 55% más o menos de la droga que existe en el, en el país o que transita por el país, pues esa no es la ciudad más violenta, siendo una ciudad muy, muy agresiva, con mucha inseguridad, con muchos asesinatos, pues la ciudad más violenta es otra, es Esmeraldas, que es una provincia fronteriza con Colombia, justamente donde operaba alias Guacho, justamente donde se secuestraron a los periodistas. Entonces, no siempre la violencia tiene relación con la incautación o con la efectividad de la incautación, como quiere decir el gobierno. Por otra parte, y es bien importante decir, no todos los países que tienen bases militares han logrado reducir sus niveles de producción de cocaína o su inserción dentro del mercado global del narcotráfico. De hecho, Colombia tiene 7 bases militares y sigue siendo el principal productor de cocaína del mundo. O Afganistán, que tuvo una intervención de más de 10 años por parte de los norteamericanos y sigue siendo el primer productor del mundo de hachís. Es decir, el crecimiento o el decrecimiento de la producción de coca y de las incautaciones de coca o de otras drogas y de las incautaciones no solo tiene que ver con la gestión de los gobiernos, la gestión interna de los gobiernos. Muchas veces estos niveles de producción están relacionados con la geopolítica, están relacionados con lo que ocurre en el entorno de los países más allá de los límites oficiales y tiene que ver, por ejemplo, con la pandemia, con una crisis sanitaria, que esto es una relación que hace pocos años no habríamos podido tener, pero que hoy por hoy se puede decir, bueno, sí, la pandemia afectó en los niveles de producción, en los niveles de colocación, no fue una afectación inmediata, sino posterior, y el narcotráfico creció, independientemente de las medidas que se hayan tomado. Bien, una vez explicado esto, voy a ir por la explicación número 2. La explicación número 2 es una explicación, como les había dicho, ya más de corte académico, que tiene que ver con investigaciones, por ejemplo, como la de la Organización Global o la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado. Esta iniciativa global es parte de Naciones Unidas y ha sacado, bueno, varias publicaciones. Yo les recomiendo mucho que las lean, están disponibles en la página web. Una de ellas es la relación entre crimen y resiliencia de los países, resiliencia a través de la institucionalidad. Entonces, esta explicación dice que a mayor debilidad estatal, mayor criminalidad, a mayor debilidad estatal, pues mayor impunidad, corrupción de las fuerzas del orden,
falta de voluntad política para atender los problemas relacionados con el crimen organizado, ausencia de inteligencia estratégica que permita tomar las decisiones que son más adecuadas para luchar contra la criminalidad. Y bueno, la criminalidad entonces se brota, digamos, sale y eclosiona, y entonces tenemos que eh, tráfico de drogas, de personas, de metales, de armas, de municiones, tráfico de flora, de fauna, bueno, de órganos, un sinfín de, un sinfín de crímenes que se cometen en los territorios locales, pero también en la transnacionalidad, ¿no? Y estos, bueno, tienen que ver con la debilidad de los estados. En el caso específico de Ecuador, pues nosotros podemos ver que Ecuador es un país que tiene una institucionalidad débil y que tiene una elevada criminalidad. Entonces, el Ecuador es un país que tiene, eh, que supera la media de criminalidad global. El índice de criminalidad es de 4,88 y el índice en global, y el índice de Ecuador es 6,25. Es decir, tenemos más criminalidad en el mundo más criminalidad en Ecuador que en el promedio mundial. Ecuador también está en el puesto 33 de países afectados por la criminalidad a nivel global. Ocupa el puesto 10 a nivel del continente americano y el sexto en el subcontinente americano. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que somos un país que está afectado fuertemente por la criminalidad y somos un país que tampoco tiene la suficiente institucionalidad para enfrentar esta criminalidad, porque nuestra criminalidad promedio es superior, según este indicador, a la criminalidad global, pero la fortaleza de nuestras instituciones está por debajo de la media. Es decir, sí, la media tiene una institucionalidad global de 6 puntos. En Ecuador, pues la institucionalidad está bordeando los 5 puntos. Entonces, tenemos débil institucionalidad y alta criminalidad, y esto es uno de los aspectos que desde las explicaciones más académicas estaría afectando en el incremento de la violencia. Como ejemplo, ya en el caso ecuatoriano, nosotros podríamos plantear que, pues, en el caso ecuatoriano, la debilidad institucional se ve muy reflejada en pues el desaparecimiento de instituciones estatales, el desaparecimiento, digo, el cierre, la eliminación, la reducción de ciertas instituciones a nombre de la reducción del presupuesto estatal. Instituciones como el Ministerio Coordinador de la Seguridad, que es un ministerio que se encargaba de enlazar lo que hace la Fuerza Policial con las Fuerzas Armadas para que haya interoperabilidad, compartición de información, para que exista como una dinámica saludable de cooperación entre instituciones que tienden a tener relaciones tensas, pues eso se eliminó. Se fusionaron el Ministerio de Gobierno, el Ministerio del Interior, después se volvieron a dividir, pero en un principio se fusionaron a nombre de la reducción presupuestaria. Se eliminó el Ministerio de Justicia, se eliminó la Secretaría Técnica de Drogas, se crearon instituciones muy débiles que no tenían los presupuestos, el equipo personal ni el equipo técnico adecuado, como la Secretaría Técnica de Atención a Personas Adultas Infractoras, SNAI, que es la institución que se encarga de regular y de liderar lo que pasa en los centros carcelarios. Y ante esta debilidad de este SNAI, pues hemos visto estas 9 masacres en 2 años y más de 400 muertos. Es decir, eh, la cárcel en Ecuador es casi una de las ciudades más violentas. Si fuera ciudad, sería una de las ciudades más violentas del territorio nacional. Bueno, se crea también una Secretaría de Seguridad con muy bajo presupuesto. El presupuesto en seguridad, por increíble que parezca, se reduce para la policía, por ejemplo, y para otras entidades relacionadas. Y el presupuesto, ni se diga, el presupuesto social también se vino para abajo en educación, en salud, pues en la atención al empleo y en muchos otros indicadores. Ante estas circunstancias también nosotros de debilidad institucional también han perdido muchísima legitimidad las Fuerzas Armadas, ha perdido legitimidad también la Policía Nacional, sobre todo porque hemos tenido casos
que se vinculan fuertemente e ineludiblemente a las Fuerzas Armadas y a las fuerzas policiales con bandas de crimen organizado, con narcotráfico, etcétera. Y uno de los casos más interesantes y más importantes que hemos visto en el último tiempo, yo creo que es el que ha dejado la peor marca en la sociedad ecuatoriana, es justamente el de esta persona que está aquí en la fotografía, que es el teniente Germán Cáceres. Es un teniente de la policía que cometió un femicidio de su esposa dentro de la escuela de formación de oficiales de la policía. Es decir, de locos. El caso de este señor ahora se está juzgando, está en unas investigaciones para llegar al juicio, pero sin embargo esto fue cometido hace muchos meses, este crimen. Esta persona fue encubierta por autoridades y por oficiales de alto rango de la Policía Nacional que permitieron su escape. Estas son las versiones que circulan en el Ecuador, que permitieron su escape. Tampoco fue apresado por la policía ecuatoriana, aun cuando se supo que inmediatamente abandonó el país. Fue apresado por la policía de Colombia. Es decir, tenemos ahí una serie de complicidades y de sentimientos corporativos que no han permitido que se aplique y se ejerza la justicia en uno de los casos más emblemáticos del caos y de la debilidad institucional de la policía en el Ecuador. Bien, una vez dicha esta explicación, la segunda explicación académica que tenía para darles es una que es como más personal, que es la que manejo yo directamente, y es aquella que habla sobre el triángulo de la violencia. Entonces, desde esta lógica, lo que vemos es que hay múltiples violencias, específicamente tres tipos de violencia: una violencia de tipo directa, una violencia estructural y una violencia de tipo cultural. La violencia directa, claro, son los muertos que ocurren diariamente, los decapitados, la gente que está colgada en un puente muerta, que nos aterra como sociedad. Y la violencia estructural, en cambio, tiene relación con la negación de las necesidades, ¿sí? Con la falta de acceso a la salud, con la falta de acceso a la educación, al empleo y a otras necesidades que tenemos, mientras que la violencia cultural son todos estos discursos que legitiman la disparidad, que legitiman la desigualdad y la violencia estructural. Y son discursos que están presentes en la música, en los discursos políticos, en el ejercicio político están como muy, muy presentes, legitimando acciones que son evidentemente inequitativas. Entonces, la violencia, es importante decir que la violencia directa se diferencia de las otras dos violencias porque es un suceso, es puntual, nos escandaliza, nos traumatiza por determinados momentos y pasa hasta que viene el siguiente evento y constituye un suceso que capta nuestra atención y pasa hasta que viene el siguiente, ¿no? Y de esta manera vamos un poco naturalizando incluso la violencia. Sin embargo, la violencia estructural es, yo diría que es más cruel, porque es un proceso de largo plazo, de largo alcance, y que a veces no lo percibimos como violento, como un proceso violento. Es decir, cuando vamos al médico y no encontramos un médico que atienda a nuestros hijos, cuando padecemos una enfermedad y no tenemos medicamentos, cuando pues cuando no tenemos un cupo en la escuela, en la universidad, cuando no tenemos oportunidades de empleo, son procesos que nos van desgastando, nos agotan como seres humanos, pero que además truncan nuestros proyectos de vida. Entonces, son proyectos de largo alcance que no siempre reconocemos como violentos. Y bueno, la violencia cultural es como un tipo de violencia que es difícilmente alterable, es persistente, y además es más difícil de cambiar, porque está en nuestras mentes y está en cómo percibimos nuestra cosmovisión, o cómo percibimos la cultura, etcétera. Entonces, el triángulo de la violencia, podemos decir que la violencia directa se expresa en en nuestros comportamientos agresivos, que también tienen relación con las interacciones sociales, con la violencia intrafamiliar, no solo con la criminalidad. También tenemos la violencia estructural, que es, como ya había dicho, la negación de necesidades,
y la violencia cultural que se expresa definitivamente en las actitudes que tenemos frente a los dos otros tipos de violencia. Estas violencias están muy presentes en el Estado ecuatoriano, en la sociedad. Estas violencias son unas violencias que van minando y que contribuyen a un mayor debilitamiento de la institucionalidad, pero que al mismo tiempo van generando también eventos de violencia directa. Que este es un discurso y esta es una explicación sobre cómo funciona la violencia en el mundo y en Ecuador también, que es como menos popular, pero yo creo que es como más profunda porque va a las raíces sociales y culturales de cómo tenemos o cómo enfrentamos la violencia sin naturalizarla o sin estereotipar la cultura y estigmatizarla con actitudes positivas hacia la violencia, no, pero permite una explicación profunda y bueno, es una explicación como menos popular, pero creo que atiende mejor a las circunstancias reales que vivimos. Entonces, ya para finalizar, pues, ¿cómo nos sentimos en Ecuador? Nos sentimos así, solos, abandonados como en ese camino. Tenemos un gobierno que no toma las actitudes necesarias para enfrentar la violencia, está mucho más pendiente de los indicadores macroeconómicos del país que del desempleo o que de los hechos de violencia. Recientemente tuvimos el enero, hace poquitos días, el enero más violento de la historia del país y no hemos tenido ningún pronunciamiento del presidente y así, estamos solos, el presidente está encandilado o más interesado en los indicadores macroeconómicos y esta es una sensación muy compleja. Estamos a las puertas de un proceso electoral donde se verá también, porque ahí se juega el respaldo de la población a la institucionalidad, veremos cómo se manifiesta la violencia cultural en este proceso de eleccionario, porque tenemos elecciones seccionales, pero también tenemos una consulta popular sobre algunos temas, entre ellos la seguridad. Iré contando, espero verlos una siguiente vez, espero ser invitada por Norberto una siguiente vez para comentarles cómo fue este proceso de elecciones y cuál fue la reacción de la sociedad ecuatoriana ante la inacción del gobierno, ante su propuesta. En todo caso, espero que pues que esta charla o esta conferencia les haya permitido algunas reflexiones y si tienen dudas, pues no duden en compartirlas con Norberto. Muchísimas gracias a todos y todas. Una buena tarde.